La vida, en su incesante fluir, no deja de sorprendernos con desafíos y golpes inesperados. A veces nos parece que el peso de los obstáculos es demasiado grande, que el camino se vuelve oscuro y difícil. Sin embargo, cada golpe, cada caída, tiene un propósito oculto: forjar nuestro carácter, enseñarnos lecciones que solo el sufrimiento puede brindar. Porque, al final, la adversidad no es un enemigo, sino un maestro. Nos hace más fuertes, más sabios y más capaces de enfrentar lo que venga con una mente serena y un corazón decidido. La verdadera fortaleza no se construye en los momentos de calma, sino en las tormentas que somos capaces de atravesar. El paso del tiempo trajo consigo una transformación en Cayo Marius. Al principio, las enseñanzas de Séneca le parecían teorías abstractas, difíciles de aplicar en el día a día de un hombre de acción como él. Sin embargo, a medida que se dedicaba a practicar la reflexión diaria, comenzó a ver el cambio en su propia vida. A medida que adoptaba el hábito de examinar sus pensamientos y sus reacciones, se daba cuenta de cuán profundamente sus emociones habían influido en sus decisiones pasadas. Una tarde, mientras meditaba junto al mar, pensó en las guerras que había librado. Recordó las batallas sangrientas, las órdenes que había dado y las vidas que se habían perdido bajo su mando. Sin embargo, también recordó los momentos de gloria, cuando las multitudes vitoreaban su nombre y lo celebraban como el Salvador de Roma. Al principio, esos recuerdos le habían llenado de orgullo, pero ahora solo le traían una sensación de vacío. ¿Qué importaba todo eso realmente? La fama, el reconocimiento, las victorias, al final del día, ¿cuál era el valor de todo eso si no había paz en su corazón? Marius comenzó a cuestionarse la naturaleza de la verdadera grandeza. El mundo lo había considerado un héroe, pero había vivido bajo la constante presión de ser más, de ser mejor, de alcanzar logros cada vez mayores. Ahora entendía que la grandeza no residía en lo que el mundo pensaba de él, sino en lo que él mismo pensaba de sí mismo, en su capacidad para vivir con integridad y virtud, sin ceder a las pasiones que lo habían arrastrado tantas veces. En una de sus conversaciones más profundas con Séneca, Marius expresó sus dudas sobre el propósito de su vida. Sé que las enseñanzas del estoicismo son sabias, pero ¿realmente importan todas estas ideas cuando la vida está llena de sufrimiento? ¿De qué sirve todo esto si el mundo sigue siendo tan injusto, tan cruel? Séneca, con su mirada serena, le respondió: la injusticia, la crueldad y el sufrimiento son parte de la vida, Marius. No podemos escapar de ellos. Pero lo que sí podemos hacer es decidir cómo responder a ellos. Un hombre sabio no busca que el mundo sea perfecto, sino que busca ser virtuoso a pesar de la imperfección del mundo. La justicia no es algo que siempre veremos en las acciones de los demás, pero sí podemos ser justos en nuestras propias acciones. La paz no viene de evitar el sufrimiento, sino de aprender a enfrentarlo con dignidad y tranquilidad. Estas palabras calaron profundamente en Marius. Comenzó a entender que el sufrimiento no era algo a evitar, sino algo a comprender y a afrontar con valentía. El sufrimiento era inevitable, pero el cómo lo afrontaba era lo que determinaba su carácter. A partir de ese momento, comenzó a ver cada desafío como una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer su alma. Un día, cuando Marius se encontraba en un pueblo cercano a Roma, supo que uno de sus antiguos compañeros de batalla, un hombre llamado Marco, estaba a punto de ser condenado por un crimen que había cometido en su juventud. Marco había sido uno de los soldados que había luchado bajo su mando, pero después de la guerra, había caído en la desesperación y la violencia. Ahora, enfrentado a la muerte, se encontraba a merced de la ley. Al enterarse de la situación, Marius sintió un torbellino de emociones. Por un lado, sentía una profunda indignación por la injusticia del destino de Marco. Pero por otro, recordó las enseñanzas de Séneca. En lugar de dejarse llevar por la ira o el deseo de venganza, decidió actuar de manera racional. Fue a ver a Marco,
no como el comandante que había sido, sino como un hombre que buscaba redención. Marco, le dijo, sé que tu vida ha sido difícil, pero el sufrimiento no define quién eres. Lo que defines es tu capacidad de aprender de tus errores y de vivir de acuerdo con la virtud. Aunque el mundo pueda castigarte, tú aún puedes decidir cómo afrontar esta situación. La verdadera libertad no está en la condena del cuerpo, sino en la libertad de la mente. Marco, mirando a Marius con asombro, pareció comprender por primera vez que no todo estaba perdido. La mirada de Marius, llena de sabiduría y serenidad, le dio una paz inesperada. Aunque su destino estaba sellado, Marco decidió enfrentar su final con dignidad, no como un hombre derrotado, sino como un hombre que, al fin, había entendido el valor de la virtud. Este encuentro fue un punto crucial en el viaje de Marius. A través de su propia transformación, fue capaz de ofrecer a otros una oportunidad para redimirse. Ya no era el líder militar que había conocido solo la violencia y el poder, sino un hombre que comprendía que la verdadera grandeza radica en la capacidad de influir positivamente en los demás, no a través de la fuerza, sino a través de la sabiduría y la compasión. Con el tiempo, la paz interior de Marius creció más fuerte. Ya no buscaba la gloria externa ni se dejaba arrastrar por la búsqueda de la fama. Encontró consuelo en la contemplación diaria de las enseñanzas estoicas que lo guiaban en su vida. Se dedicó a ayudar a otros, a enseñarles a vivir de acuerdo con los principios de la virtud y la razón. Su vida ya no se medía por las victorias en el campo de batalla, sino por la paz que había logrado dentro de sí mismo. En sus últimos años, Marius pasó sus días meditando, reflexionando sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. La guerra, la fama y el poder ya no eran parte de su mundo. En cambio, se dedicaba a escribir y a enseñar a los jóvenes sobre los principios de la sabiduría estoica. Ya no veía el sufrimiento como algo que debía evitarse, sino como una oportunidad para crecer y fortalecerse. El legado de Marius no era el de un líder militar que había conquistado territorios, sino el de un hombre que, a través de su propia transformación, había enseñado a otros a conquistar su propio ser. Su nombre se convirtió en sinónimo de virtud y serenidad, no porque hubiera sido un gran general, sino porque había aprendido a vivir de acuerdo con la razón, la justicia y el autocontrol. Y, al final, eso fue lo que lo hizo verdaderamente grande. Después de su encuentro con Marco, Cayo Marius comenzó a ver más allá de los límites de su propia transformación personal. La vida de Marco había sido marcada por la desesperación y la violencia, pero al final, al igual que él, muchos hombres se enfrentaban a la lucha interna entre el mal y la virtud. Marius empezó a entender que no era suficiente con cambiar su propio corazón, sino que también debía compartir esa sabiduría con otros para contribuir a una mayor paz en el mundo. Empezó a recorrer Roma, buscando a aquellos que estaban perdidos en el caos del mundo y en sus propias emociones. La ciudad, siempre bulliciosa y llena de actividad, estaba llena de hombres y mujeres que vivían como él lo había hecho, persiguiendo el reconocimiento, buscando el poder. Arrastrados por las demandas de una vida llena de distracciones superficiales. Sabía que no podía cambiar a todos, pero si podía cambiar incluso a unos pocos, entonces su vida habría tenido un propósito. En una de sus visitas a una escuela de filosofía en el Foro, Marius encontró a un joven llamado Lucio. Lucio era un hombre impetuoso, lleno de ambición, pero también de una profunda inseguridad. Buscaba el éxito y el reconocimiento en el mundo, sin comprender que estas cosas, aunque gratificantes a corto plazo, no podían proporcionarle la verdadera felicidad. Lucio había oído hablar de Cayo Marius, el antiguo comandante de Roma, pero solo lo veía como una figura histórica. Al enterarse de que Marius deseaba hablar con él, el joven se mostró escéptico, sin entender bien qué le podría enseñar un hombre tan alejado de la vida que él llevaba. ¿Qué puede un soldado retirado enseñarme sobre la vida, Cayo Marius?, preguntó Lucio con una mezcla de arrogancia y curiosidad. Marius, con su mirada tranquila y sabia, respondió:
te puedo enseñar que el éxito y la fama son efímeros, Lucio. El mundo te aplaudirá hoy, pero olvidará tu nombre mañana. Lo único que perdura es el alma de un hombre y su capacidad para vivir de acuerdo con lo que es correcto. El tiempo no perdona, y las riquezas y el poder no te darán lo que buscas. Te dejarán vacío, igual que me dejaron a mí. Lucio, aunque al principio no comprendió, empezó a escuchar con atención. Marius le explicó el principio fundamental del estoicismo: vivir conforme a la naturaleza, aceptando todo lo que el destino tiene para ofrecer y reaccionando con virtud ante las circunstancias. La vida es corta, y el tiempo es lo único que no podemos recuperar. No lo gastes persiguiendo sombras, le aconsejó Marius. No te dejes dominar por tus pasiones. Aprende a controlar tu mente y tus deseos, y la paz será tuya. Lucio comenzó a visitar a Marius con regularidad. A través de conversaciones profundas y meditaciones diarias, el joven comenzó a transformar su vida. Se apartó de la búsqueda insaciable de poder y comenzó a valorar las cosas simples: la amistad, la honestidad y la virtud. La serenidad de Marius comenzó a calar hondo en él, y aunque el camino hacia el autocontrol no fue fácil, Lucio comenzó a encontrar la paz que tanto había buscado en su vida. Mientras tanto, Cayo Marius continuó observando el mundo, no con los ojos de un general o un hombre de guerra, sino con los ojos de un filósofo estoico. La vida seguía siendo incierta, llena de desafíos y sufrimiento, pero él ya no los veía como amenazas. En su lugar, los consideraba oportunidades para practicar la virtud. La vida, pensaba, estaba llena de pruebas que ofrecían lecciones preciosas si uno estaba dispuesto a aprender. En lugar de enfrentarse a los obstáculos con ira o desesperación, él los abrazaba con ecuanimidad. Un día, mientras paseaba por los jardines de su casa, pensó en sus años de servicio militar. Recordó las veces que, durante las campañas más duras, había perdido el control de su temperamento, gritado órdenes sin reflexionar y tomado decisiones precipitadas que le habían costado vidas y recursos. ¿Cuántos hombres de su ejército habrían sido más felices si, en lugar de ser liderados por un comandante lleno de pasiones, hubieran tenido la guía de un hombre que entendía la importancia de la calma y la reflexión? Con una ligera sonrisa, Marius se dio cuenta de que aunque no podía cambiar el pasado, sí podía influir en el futuro de aquellos a quienes enseñaba. Durante sus últimas visitas al Senado de Roma, Cayo Marius vio cómo el poder político aún seguía siendo una lucha constante entre las facciones. La política romana era un campo de batalla en el que las pasiones humanas se desbordaban constantemente. Los senadores y los magistrados competían no solo por el poder, sino por la influencia y la gloria. En medio de esta lucha, Marius sentía que había algo profundamente equivocado en esa búsqueda interminable de reconocimiento. Era como una jaula que atrapaba las mentes de aquellos que no sabían liberarse de sus propias ambiciones. A medida que se sentaba en el Senado, observaba a los políticos discutir, pelear y manipularse unos a otros, y comprendía la vacuidad de todo aquello. ¿Qué importaba quién ganaba? ¿Qué importaba el reconocimiento si el alma de esos hombres permanecía vacía? Recordó que, aunque había sido un líder destacado de Roma, nada de eso había tenido un impacto real en su paz interior. Todo lo que importaba, en ese momento, era que él estaba tranquilo, que su mente y su corazón ya no estaban sometidos a las pasiones. Con el tiempo, Cayo Marius se apartó aún más de las esferas de poder. Vivió el resto de sus días como un hombre dedicado a enseñar y a reflexionar. Aunque nunca dejó de ser un hombre de gran carácter, ya no se dejaba arrastrar por las expectativas del mundo. Su vida se convirtió en un ejemplo de lo que es posible cuando uno elige la paz interior por encima de las conquistas externas. En su lecho de muerte, rodeado de sus discípulos y amigos cercanos, Cayo Marius miró al cielo, ya sin el deseo de conquistar ni de ser reconocido. Si me preguntas qué he aprendido, dijo con voz suave, te diré que la verdadera victoria no se encuentra en las armas, ni en la fama, ni en el poder.
La victoria está en la mente, en la capacidad de vivir con virtud, en el arte de aceptar lo que no podemos cambiar y de controlar lo que sí podemos. La paz interior es la única batalla que importa. Con estas palabras, Cayo Marius cerró los ojos por última vez. Su nombre, lejos de ser olvidado por los siglos, se convirtió en sinónimo de sabiduría, de autocontrol y de serenidad. Roma, aunque nunca dejaría de ser un lugar de lucha y caos, había tenido en él a un hombre que supo encontrar la verdadera paz. La vida estoica de Cayo Marius. Cayo Marius era un hombre que había vivido muchas vidas en una sola. En su juventud, fue un soldado de alto rango, forjando su reputación en las guerras que marcaron la historia de Roma. A lo largo de su carrera, fue testigo de las transformaciones del mundo, de las pasiones humanas, de la lucha por el poder y la gloria, pero también de la pobreza, la traición y la derrota. Marius había sido un hombre de emociones intensas, de decisiones impulsivas y de victorias rápidas, pero también un hombre que había caído una y otra vez en la trampa de la vanidad y el deseo de reconocimiento. Era un hombre que, antes de entender el verdadero significado de la sabiduría, había sido gobernado por las circunstancias de su entorno. Había sido un hombre de guerra, primero, un líder militar que ascendió rápidamente en las filas debido a sus victorias en el campo de batalla. Pero como muchos otros, con el tiempo se dio cuenta de que el mundo exterior nunca podía ofrecerle lo que él realmente necesitaba, paz interior. Tras años de gloria y fama, Marius sufrió un golpe devastador. Durante una de sus últimas campañas, en la que luchaba contra los enemigos de Roma, se encontró con la traición de uno de sus más cercanos aliados. Este acto de deslealtad lo dejó devastado, no solo en términos de su reputación, sino también en su alma. Estaba en una encrucijada, seguir buscando venganza o encontrar un camino hacia la tranquilidad. La victoria parecía cada vez más vacía. Fue durante este periodo de oscuridad que Marius encontró a un hombre que cambiaría su vida para siempre. Un anciano filósofo estoico llamado Séneca. Séneca no era un hombre de guerra ni un líder militar, sino un pensador profundo y sabio que había dedicado su vida a estudiar las enseñanzas de Zenón y Epicteto. Marius se encontraba en una de las ciudades más grandes del imperio cuando escuchó hablar de él. En su desesperación, decidió buscarlo. Cuando Marius llegó a la casa de Séneca, fue recibido con amabilidad, pero también con una leve curiosidad. El viejo filósofo, sabiendo bien quién era Marius y qué había logrado en su vida, no se mostró impresionado por sus logros. En lugar de tratarlo como a un héroe, lo miró como a un hombre que necesitaba algo más que la gloria externa para ser verdaderamente feliz. Soy un hombre que ha conocido tanto el triunfo como la derrota, la lealtad como la traición, dijo Marius mientras se sentaba frente a Séneca. He sido gobernado por mis pasiones y mis emociones, pero ahora todo me parece vacío. ¿Qué me puedes enseñar, filósofo, que me pueda dar la paz que tanto busco? Séneca lo miró fijamente. Lo primero que debes entender, Marius, es que la paz no viene de lo que ocurre fuera de ti. No depende de tus victorias ni de tus derrotas. La paz verdadera es algo que solo puede surgir dentro de ti mismo, a través del dominio de tus emociones y el entendimiento profundo de lo que realmente importa en la vida. Marius frunció el ceño. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede alguien encontrar paz cuando está rodeado de caos, traición y lucha? Séneca suspiró, como si hubiera anticipado la pregunta. El caos, la traición y la lucha son inevitables, Marius. La vida está llena de ellos. Pero lo que tú puedes controlar es cómo reaccionas ante ellos. Un hombre sabio no es aquel que nunca experimenta adversidad, sino el que, cuando la enfrenta, mantiene su compostura y no se deja dominar por sus emociones. El estoico entiende que no podemos controlar lo que sucede en el mundo, pero sí podemos controlar cómo elegimos vivir. ¿Pero cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo dejar de ser esclavo de mis emociones?, insistió Marius. Séneca sonrió levemente. Primero,
Debes entender que la naturaleza humana es compleja. Somos seres emocionales, pero también racionales. La emoción no es mala en sí misma, el problema surge cuando dejamos que nuestras emociones nos controlen, en lugar de aprender a guiar nuestra razón. El estoicismo nos enseña a vivir según la razón y la virtud, a no dejar que las pasiones nos arrebaten la paz. La virtud es lo único que está bajo nuestro control, y vivir virtuosamente es lo que nos da la verdadera libertad. Marius escuchaba atentamente, pero no estaba seguro de poder cambiar tan fácilmente. Había sido un hombre de acción, un líder en el campo de batalla, y había dependido de su fuerza, su agudeza y su pasión para lograr sus objetivos. El concepto de control interno le parecía ajeno, incluso extraño. Séneca continuó: imagina que el mundo es un océano. Las olas representan los eventos y las circunstancias que están fuera de tu control. Las olas siempre estarán ahí, y algunas veces serán grandes y violentas, pero tú no puedes detenerlas. Sin embargo, tú eres el capitán de tu barco. Si dejas que las olas te arrastren, te perderás. Pero si mantienes tu rumbo, si diriges tu barco con calma y sabiduría, aunque las olas sigan golpeando, llegarás a tu destino. Marius reflexionó sobre estas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza. El camino hacia la paz no sería fácil, pero parecía posible. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Comienza por practicar el control de tus pensamientos, dijo Séneca. Haz un esfuerzo consciente por no dejarte llevar por la ira, el miedo o la tristeza. Reflexiona sobre cada uno de tus actos y decisiones, preguntándote si estás actuando de acuerdo con la virtud o solo siguiendo tus deseos inmediatos. Y recuerda siempre que las cosas externas, como la fama o la riqueza, no son lo que realmente importan. Lo que importa es cómo vives tu vida, de acuerdo con la razón y la moral. Marius comenzó a pasar más tiempo con Séneca, aprendiendo lentamente las enseñanzas estoicas. Cada día era un pequeño paso hacia una mayor comprensión. Y aunque las tentaciones del mundo aún estaban allí, él comenzaba a encontrar la fuerza para resistirlas. La lucha interna que había vivido toda su vida parecía desvanecerse, mientras la paz interior tomaba su lugar. Cayo Marius, al pasar sus años como comandante militar, había estado acostumbrado a la toma de decisiones rápidas, a la acción inmediata. En su mente, la vida era una sucesión de batallas que debía ganar, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. La victoria y la derrota se medían en términos de poder, influencia y reconocimiento. Sin embargo, desde que comenzó a estudiar el estoicismo con Séneca, la vida había adquirido un tono completamente distinto. En lugar de buscar el aplauso de las multitudes, ahora Marius se dedicaba a la búsqueda de la virtud, una búsqueda que se basaba no en la acción, sino en la reflexión. A menudo, Marius se retiraba a la soledad de su jardín, donde pasaba largas horas observando el movimiento de las hojas en los árboles, el fluir del agua en los pequeños arroyos que corrían por la propiedad. Para él, estos momentos de quietud se convirtieron en sus más profundos momentos de reflexión. En ese silencio, las lecciones estoicas tomaban vida. La naturaleza es nuestra maestra, pensaba, y a ella debemos aprender a someternos, ya que el mismo universo, que es perfecto en su orden, no nos pide nada más que vivir de acuerdo con la razón. Durante su vida como general, Marius había estado siempre rodeado de ruido, el estrépito de las batallas, los ecos de las órdenes y los gritos de los soldados. La constante presión para ganar, para ser el mejor, le había hecho perder el contacto con lo esencial. El deseo de ser reconocido había moldeado su vida. Pero ahora, en su vejez, comprendía que lo que buscaba fuera no era más que un reflejo de lo que debería buscar dentro de sí mismo. En una de sus más largas meditaciones, recordó uno de los momentos más oscuros de su vida militar, una victoria aparentemente gloriosa que, al final, dejó un sabor amargo. Había estado luchando contra una tribu rebelde en las fronteras de Roma.
La batalla había sido feroz, y aunque sus tropas salieron victoriosas, la consecuencia había sido devastadora: muchos hombres muertos, muchos más heridos, y un pueblo enemigo completamente destrozado. Tras la victoria, Marius fue recibido como un héroe. Las calles de Roma se llenaron de vítores y celebraciones, y él fue elevado a una altura que nunca había imaginado. Sin embargo, mientras escuchaba los aplausos, algo dentro de él se rompió. Recordó las caras de los hombres que habían caído en la batalla, la angustia de sus familias. La gloria, que en un principio había sido un anhelo ardiente, ahora le resultaba vacía y cruel. ¿Qué he ganado, en realidad?, pensó Marius, mientras se encontraba solo en su tienda de campaña aquella noche. La vida de un hombre vale menos que una victoria. ¿Es esto lo que Roma necesita de mí, y lo que necesito yo mismo? Fue en ese momento que comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena continuar buscando la gloria externa, aquella que le había sido entregada por sus victorias militares, pero que no le proporcionaba satisfacción interna. Fue en los días siguientes, durante su retiro en los jardines, que Marius empezó a comprender las enseñanzas estoicas de manera más profunda. Epicteto, en particular, le había hablado de la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. La guerra, la política y los juicios externos eran cosas sobre las que no podía influir completamente. Pero lo que sí podía controlar, lo que era de su exclusiva responsabilidad, era su mente, sus pensamientos, su reacción ante las circunstancias. Esta reflexión fue el primer paso para liberarse del peso de sus pasiones. A medida que iba internalizando estos principios, la forma en que veía las interacciones humanas también empezó a cambiar. Ya no veía a las personas como medios para alcanzar un fin, como lo había hecho durante su tiempo en el ejército. Ahora veía a cada ser humano como un individuo que, al igual que él, buscaba sentido y paz. Estaba aprendiendo a valorar a los demás no por su estatus o por lo que pudieran ofrecerle, sino por su humanidad compartida. A través de este cambio de perspectiva, Cayo Marius empezó a perdonar no solo a los demás, sino también a sí mismo. En su juventud, había sido un hombre que se había impuesto duramente a sí mismo, creyendo que solo a través del éxito podía encontrar el valor y la justicia. Ahora se daba cuenta de que su verdadera fortaleza no provenía de sus conquistas o logros, sino de su capacidad para vivir de acuerdo con los principios de la virtud, la justicia y la serenidad, independientemente de lo que el mundo le ofreciera. En uno de sus encuentros con Lucio, el joven que había comenzado a estudiar con él, Marius se dio cuenta de cuánto había cambiado. Lucio, que en su juventud había sido impulsivo y lleno de deseos, ahora mostraba señales de una paz interior que antes le resultaba ajena. «Recuerdo el joven que eras, Lucio», le dijo Marius una tarde, mientras caminaban por los jardines. «Eras un hombre de gran ambición, pero esa ambición solo te llevaba a la frustración. Ahora veo en ti una calma que antes te faltaba. ¿Cómo lograste ese cambio?». Lucio, con una sonrisa tranquila, respondió: «Me mostraste el camino, maestro. Las enseñanzas del estoicismo me han enseñado que la paz no se encuentra en la conquista del mundo, sino en el dominio de uno mismo. He aprendido que los deseos no nos hacen libres, sino que nos aprisionan». Estas palabras de Lucio, llenas de sabiduría, reflejaban el profundo impacto que las enseñanzas de Marius habían tenido en él. Marius, con la satisfacción de saber que estaba dejando un legado de paz y sabiduría, entendió que había logrado lo que realmente importaba en la vida: ayudar a otro ser humano a liberarse de las cadenas de las pasiones y alcanzar la libertad interior. El último legado de Marius. Cuando Cayo Marius sintió que su vida llegaba a su fin, no se sintió preocupado por el legado que dejaría en el mundo. Sabía que las conquistas de Roma y los títulos que había obtenido como comandante eventualmente se desvanecerían. Lo que quedaba, sin embargo, era algo mucho más valioso: las vidas que había tocado, las mentes que había ayudado a transformar y la paz que había alcanzado.
En su lecho de muerte, rodeado de algunos de sus discípulos más cercanos, Marius miró al cielo y, con una voz tranquila, dijo las últimas palabras que muchos recordarían: la muerte es solo una transición, un paso más en el viaje de la vida. Lo único que realmente permanece es el alma que hemos cultivado. Si vives de acuerdo con la razón, si te esfuerzas por ser virtuoso, entonces la muerte no es algo que temer. Al contrario, es un descanso bien merecido. Estas palabras se convirtieron en la piedra angular de su legado. No por ser un gran líder militar, sino por ser un hombre que, a través de la práctica diaria de la virtud y el autocontrol, alcanzó una paz que muchos solo soñaban con lograr. Su historia, que comenzó en las arduas batallas de Roma, culminó en una lección eterna sobre el verdadero propósito de la vida: vivir con sabiduría y sereno en medio de las tempestades externas. Con esto, Cayo Marius encontró su propósito final: ser un hombre de paz, un modelo de serenidad y reflexión. La verdadera victoria, entendió, no radicaba en la fama ni en el poder, sino en la capacidad de vivir una vida virtuosa, alineada con los principios de la razón. Al final, el camino hacia la sabiduría no era un viaje exterior, sino uno interior. La transformación de Cayo Marius y el verdadero sentido de la victoria. La vida de Cayo Marius, que comenzó como la de un ambicioso y audaz general romano, nos enseña que la verdadera victoria no se encuentra en las conquistas externas ni en los aplausos de la multitud, sino en la capacidad de dominar nuestras propias pasiones, pensamientos y deseos. Al igual que muchos hombres que buscan poder, fama o riqueza, Marius vivió en su juventud persiguiendo estas sombras de la felicidad. Sin embargo, su encuentro con la filosofía estoica, a través de las enseñanzas de Séneca y Epicteto, lo condujo a un despertar profundo, en el que comprendió que el verdadero desafío no está en luchar contra otros, sino en alcanzar la paz interior. A lo largo de su vida, Marius descubrió que el sufrimiento, las pérdidas y los obstáculos no son más que oportunidades para practicar la virtud, para aprender a responder con serenidad ante la adversidad. En vez de dejarse arrastrar por los vaivenes del destino, se dedicó a cultivar su mente y su alma, eligiendo vivir conforme a la razón y a los principios del estoicismo: aceptación de lo que no se puede cambiar, control de las emociones y enfoque en lo que realmente importa. Este cambio de enfoque transformó su vida, de una búsqueda de gloria externa a una vida de profunda sabiduría y paz. Al final de sus días, Marius ya no necesitaba la aprobación de Roma ni el reconocimiento de sus victorias pasadas. La única victoria que le importaba era la victoria interna, aquella que había alcanzado al vivir una vida alineada con la virtud, el autocontrol y la serenidad. Su legado no estaba en las batallas que había librado, sino en las vidas que tocó y las enseñanzas que compartió, mostrando a aquellos que lo rodeaban que la verdadera paz se encuentra no en la conquista del mundo, sino en la conquista del alma. El camino de Cayo Marius es un recordatorio de que, en última instancia, la vida no se mide por lo que ganamos, sino por lo que somos. La verdadera riqueza es la sabiduría, y la verdadera paz es la serenidad que surge de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. En la práctica del estoicismo, Marius encontró el propósito que tanto había buscado y, al final, entendió que la vida, como la muerte, es solo un tránsito. Y lo único que realmente permanece es el carácter cultivado a lo largo de nuestra existencia. Así, la historia de Cayo Marius no solo es un testimonio de su cambio personal, sino también un llamado a todos nosotros para que, en medio de las luchas cotidianas, nos concentremos en lo que realmente importa. Vivir con virtud, buscar la sabiduría y encontrar la paz en nuestro interior, independientemente de las circunstancias externas.